acreditadores de la educación superior y apoyándome para el análisis de los datos, ay, perdón, en la herramienta del Atlas TI. Entonces, esto va a llevar 5 momentos. El primero les voy a mostrar el propósito de la investigación, los tipos de estrategias de legitimidad, quiénes fueron los actores producto de la investigación, la parte metodológica y a qué resultados y conclusiones llegué. Entonces, en primer lugar, bueno, el propósito de esta investigación era, como dice aquí, abrir un espacio de análisis y reflexión para identificar las estrategias que las agencias acreditadoras de la educación superior utilizan para interactuar con aquellos actores de su entorno que les son obligatorios e indispensables para su existencia y desarrollo, y finalmente comparar los tipos de estrategias que la legitiman en sus respectivos países. Hay varias preguntas de investigación. Principalmente voy a dirigirme a una, que son cuáles son las estrategias que utilizan las agencias mexicanas y estadounidenses para obtener o mantener su legitimidad. Entonces, la parte central de esta investigación tiene que ver con el concepto de legitimidad. Los actores a los que yo me estoy refiriendo es una agencia estadounidense y una agencia equivalente homóloga, la agencia mexicana. Ambas agencias tienen una composición dispar, pero en su organización son similares. La agencia estadounidense, por ejemplo, agrupa aproximadamente 3,000 colegios y universidades miembros, y otra de las diferencias es que incluye también a otras agencias organizadoras dentro de su propia organización. Y la agencia mexicana aquí se agrupa, no sé qué, se agrupan 114 universidades particulares. La diferencia que acá tenemos en México, esta agencia gobierna únicamente a las agencias particulares. Ambas están gobernadas por un consejo directivo. En la estadounidense son 20 personas que son presidentes o rectores de los colegios y universidades, así como miembros de la sociedad civil. Y en la agencia mexicana está gobernada por un consejo directivo, todos ellos rectores de las universidades acreditadas. Como les decía, la parte medular de la investigación es la legitimidad. Por lo tanto, incluyo aquí una definición de Mark Zucman que dice que la legitimidad es una percepción o supuesto generalizado donde las acciones de una identidad son deseables, propias o apropiadas, dentro de un sistema socialmente construido de normas, valores, creencias y definiciones. Entonces, esta legitimidad, el autor la divide en 3 tipos. La legitimidad pragmática, que tiene como base a un público muy cercano, que se logra en la relación con el público cercano. Una legitimidad moral, que se relaciona más bien con una lógica prosocial de los beneficios, digamos, que tienen las organizaciones a un público un poco más amplio. Y la legitimidad cognitiva es algo que se da por sentado, taken for granted. Entonces, estos son los 3 tipos de legitimidad que el autor Max Schumann la divide. En cuanto a la metodología, aquí les muestro un paralelismo. Inicié también con un trabajo de campo en ambas, recopilando información o documentos de ambas agencias. Con ello construí la unidad hermenéutica, hice un análisis de contenido y finalmente comparé los resultados que obtuve. Para ello creé yo este modelo que yo le llamé el modelo escalonado,
porque conforme iba avanzando en el análisis de la información, iba subiendo, digamos, a un escalafón hasta llegar a las respuestas de las preguntas de investigación. Entonces tengo el episodio A, que se refiere a la preparación del material, el episodio B, que fue la codificación, el episodio C, que se realizó como un microanálisis, y finalmente el macro episodio D, donde se muestran ya los hallazgos y aportaciones de la investigación. Entonces, en la primera parte se creó la unidad hermenéutica, con base en los documentos y en el trabajo de campo realizado, y haciendo una lectura con las preguntas de exploración y los fenómenos, y empecé a hacer las primeras quotation o segmentaciones, y me fui apoyando para este análisis en la creación de memos. Debo aclarar la pantalla, bueno, voy a regresar un poquito, que la versión que yo utilicé del Atlas T fue la versión 5.5, por eso ustedes van a ver la pantalla que yo les mostraré un poquito diferente. Entonces, bueno, les mostraba esta primera pantalla, donde en la primera parte yo iba elaborando los memos. Podemos ver en el margen derecho ya algunas de las codificaciones que yo hice, pero principalmente se despliega aquí un memo que tiene que ver con la acreditación y los rectores, y despliegue también el administrador de los memos, donde se ve cómo están organizados por orden alfabético. Esa fue en la primera parte. Esto sigue, este trabajo es una lectura y es un análisis a través de la reflexión, digamos, sobre los documentos que nos va diciendo los documentos, ¿no? En el episodio B, hubo una rectificación de códigos de la primera parte y realicé una codificación abierta, o sea, los códigos emergentes. Para ello, yo creé una tabla de estos códigos emergentes. Como ustedes saben, para la investigación cualitativa es necesario fundamentar y fortalecer las acciones. En este sentido, para eso creé esta tabla de códigos emergentes, donde puse el código, una definición breve, una definición ampliada, cuándo aplicarlo, cuándo no aplicarlo, y dar un ejemplo. Con ello yo puedo demostrar, digamos, la confiabilidad y la validez de mis documentos, que cada vez que aplique yo este código va a ser de una manera consistente, y esto puede robustecer la propia investigación. En el siguiente, en el mismo episodio, pero en una segunda parte, hice una codificación cerrada, o sea, de acuerdo a las preguntas teóricas, y también utilicé una matriz de códigos basada en este mismo autor, Mark Suman, donde él divide, nos da ejemplos, digamos, para identificar las estrategias de manera pragmática, y además de esta hay dos divisiones: una, cómo obtener o ganar esta legitimidad pragmática, y cómo mantener la legitimidad pragmática. Entonces, como son varias, lo que yo hice fue identificar cada una de ellas con una abreviación, y después le puse una numeración para que la codificación en el documento fuera de una manera más sencilla. Estas son las estrategias morales y estas son las estrategias cognitivas. Como ven, en todas utilicé las iniciales, lo que respecta al código, y una numeración progresiva de cada una de las estrategias. Con eso concluí la parte B de los códigos, para pasar ya a categorías y subcategorías y en la construcción de redes, aplicando el paradigma de Strauss y Corbin. Que esta fue la parte mucho más rica, y sorprendente, ¿no? Que nos dice el Atlas TI del Serendipity,
donde uno encuentra relaciones fabulosas. Entonces, sucedió la parte de categorías y redes. Esta es una muestra de una de las redes que yo creé de alguna manera, son las estrategias de legitimidad con los actores políticos. Aquí debo también decir que la relación que yo hice ahí puede ser simbólica o puede ser como lo da el Atlas T por default, o la podemos modificar de acuerdo a la relación, en este caso del actor principal, que es la agencia, con los cuatro actores políticos que a su vez están vinculados a través de las estrategias con los códigos que yo les acabo de mencionar. Este es otro tipo de red en la que la vinculación lo utilicé nada más con los símbolos de relación que puede ser, y que hago la declaración acá abajo cada uno, si es asociación, si es parte, si es propiedad, etcétera. Entonces, utilicé estos dos tipos de relación, digamos, para ejemplificar la relación entre los códigos. Y finalmente, en el episodio D, digamos que ya vienen las implicaciones teóricas, los hallazgos y las aportaciones, que en un contexto amplio, el contexto organizacional, pues me di cuenta que las demandas ante estas mismas agencias, que sucedió tanto en Estados Unidos como en México, fue que ellas tienen que hacer una rendición de cuentas, tienen que transparentar su información sobre la evaluación de la calidad. Los retos que tiene es la universalización de la educación superior, que se está masificando. Hay una parte también de comercialización con base en la globalización y la internacionalización de las mismas agencias. La estructura de las agencias acreditadoras resulta que juegan un rol como interlocutoras entre el gobierno y las instituciones educativas a las que ellas acreditan. Y los tipos de estrategias de legitimidad utilizadas para conformarse al entorno son estas tres: la pragmática, las morales y la cognitiva. Entonces, en este sentido, la legitimidad les sirve a ellas para una sobrevivencia sin cuestionamientos. Las agencias representan un valor simbólico ante todas las universidades que quieren o buscan ser acreditadas, y son independientes de la efectividad de la organización. Por ejemplo, en esta diapositiva yo les muestro que el periodo de estudio de la agencia estadounidense fue durante 10 años. Entonces, lo que yo saqué con los códigos fue una frecuencia, que es la que ilustro aquí. En estos picos, de alguna manera que hay una actividad sobresaliente, se refiere cuando hay una modificación en la ley de educación. Entonces hay una mayor actividad en cuanto a las acciones estratégicas que tienen que realizar, en este caso la estadounidense. Entonces, las agencias funcionan en tres contextos o esferas institucionales: la estrategia y la estructura existente de la organización, el conjunto de organizaciones que componen el campo organizacional y el Estado. Finalmente, con los mismos códigos, lo que hice yo con base en esta frecuencia, pues fue graficarlo de esta manera. En el eje de las X, yo puse en primer lugar las estrategias que realizó en este periodo para ganar la legitimidad. Y en la segunda parte del mismo eje es las mismas estrategias, pero para mantener la legitimidad. Porque finalmente, en comparación, digamos, como ilustra la gráfica, la agencia estadounidense está consolidada en cuanto a la legitimidad. Entonces aquí vemos un número
79, pero que nos ilustra que hace mucho más acciones para mantenerla, claro, sin descuidar la parte de que tiene que empezar a revisar o mantener también, ganar con nuevos públicos la legitimidad. Esta legitimidad tiene una relación con determinados actores, por ejemplo, con el gobierno federal, es el actor principal, como veíamos en la primera red, con el Congreso, con los representantes políticos, con el sector de educación, que es el pilar mucho más bajo. Es importante para esta agencia considerar a la sociedad y obviamente a los estudiantes. En esta gráfica, digamos, ilustra, digamos, el tipo de estrategias que se utiliza con cada uno de estos actores políticos y vemos de manera más amplia que en esta parte que se ve aquí azul es para mantener la legitimidad moral. Es la estrategia preferida de esta agencia. En la agencia mexicana el periodo fue diferente, fue nada más de un año y este es la vida de un presidente delante del consejo y digamos cuando él inicia con mucha actividad en cuanto a estas acciones, estrategias de legitimidad y conforme el periodo va bajando su actividad. Debo hacer también una aclaración que fue un periodo de transición de presidente de la República Mexicana, entonces las relaciones que utilizó este presidente fue con un equipo de transición y de alguna manera no llegó a consolidar las acciones por esta situación política que vivía el país, ¿no? Entonces, cuando se intenta extender la legitimidad que es apropiada para una administración proactiva, es importantísimo ganar la confianza y apoyo de los integrantes internos y externos, que en este caso fue lo que se abocó el presidente de este periodo. De igual manera, los códigos, perdón, los grafiqué y como vemos son superiores las acciones para ganar esta legitimidad moral porque necesita mucho más acciones y obviamente el mantenimiento, estas estrategias son inferiores con respecto a las acciones que tiene que ganarse, digamos, la voluntad de todos los integrantes y los actores con los que ellos se vinculan. Estas son las gráficas con los actores. Yo le clasifiqué, nada más muestro aquí los actores primarios, que son los relevantes para obtener y mantener esa legitimidad. El pilar más alto tiene que ver con la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, que en México tenemos un sistema federalizado. Entonces esto representa el principal actor. Como vemos, la parte mayor es un color amarillo, que significa que el mayor número de estrategias fueron para ganar las estrategias morales. Estas son las acciones específicas que se hicieron para vincularse con el presidente Fox en ese tiempo. Es de resaltar también dos organismos internacionales, que es el IESAC, que es el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe, y la UDUAL. Entonces, esta agencia acudió a estas instancias internacionales para que le ayudaran o coadyuvar a obtener esa legitimidad. Los otros son organismos nacionales que tienen que ver con la evaluación de la calidad en la educación superior. Finalmente, bueno, está la comparación del esfuerzo en las estrategias tanto de como verde, la que está al frente es la agencia mexicana y al fondo en azul la agencia estadounidense. Entonces, en esta comparación vemos cómo son opuestas las estrategias que utilizó cada una de las agencias.
mayormente para ganarlas y pragmáticas, quiere decir con un público inmediato, y en Estados Unidos mayormente morales, para un mantenimiento de la legitimidad. ¿Cuáles fueron las implicaciones metodológicas de esta investigación? Bueno, el modelo propuesto aquí está basado en la teoría emergente y permitió descubrir y comprender lo que está debajo del fenómeno y que es poco conocido. La codificación resultó ser la columna vertebral en el análisis de los datos y el proceso deductivo-inductivo entre los datos y teoría. En este sentido fue fundamental. Tiene unas limitaciones, obviamente, esta investigación, porque fue de una naturaleza exploratoria y que permite la descripción más que predecir el comportamiento futuro. Otra de las limitaciones en la investigación es la temporalidad, porque un año es un periodo corto para el estudio de los procesos institucionales y obviamente también, debo decir, los recursos económicos que no tenían ningún fondeo, sino fueron realizados con recursos propios de la investigadora. Como contribuciones, puedo concluir que la agencia acreditadora, en general, resulta ser un transportador de cambios que generan la lógica institucional de la garantía de la calidad con la que opera y transforman las relaciones institucionales en la comunidad educativa. Esta lógica institucional de la acreditación ofrece la guía que transforma las instituciones educativas a través de los procesos: establecimiento de estándares, la autoevaluación, la revisión por pares y los criterios de calidad. Como resultado de este proceso, las instituciones educativas o programas reciben recompensas políticas y sociales. Asimismo, representan un nuevo orden simbólico en la comunidad educativa. Y finalmente, el estudio del campo organizacional se puede orientar de acuerdo a las estrategias de legitimidad utilizadas por la organización en función del actor, ya que está determinada la naturaleza de la relación entre los actores. Digamos, en síntesis, esto es la conclusión de la investigación que yo realicé. Muchas gracias. Muchas gracias, Ada. Entonces, yo quisiera ahora preguntar si hay algún tipo de preguntas de parte de de parte de los miembros de la audiencia. ¿Alguien quisiera hacer preguntas, por favor? Si hay preguntas, simplemente levanten la mano haciendo un clic en el icono de la mano en el panel de control. No tengo preguntas todavía. Esperemos un poquito. Mientras espero, yo tengo una pregunta. La pregunta, Sí, dime. bueno, un conjunto de preguntas, pero empecemos por una, que es la traducción del análisis cualitativo a números, ¿no? ¿Cómo fue que tú llegaste a producir esos cuadros con números, ¿no? A partir del análisis cualitativo que hiciste con Atlas TI? Sí, bueno, como les mostré en la página, digamos, en el aspecto teórico, yo hice una codificación con un símbolo y un número. Y simplemente, en este caso, porque lo vacié a un Excel para sacar la frecuencia. Entonces, el número de ocasiones en el que yo codifiqué determinado código, simplemente saqué las frecuencias y con ello las gráficas. Es así como llegué a poder ilustrarlo de manera gráfica. Sí, porque contabilizando cada uno de las ocasiones en las que se presentó el código en todos los documentos de la unidad hermenéutica,
y sacar una frecuencia. Es lo único que hice. Sí, ahora bien, a mí me parece que ahí hay un aspecto de complejidad en el sentido de que para que estos números tengan, sean, digamos, confiables, creo que tenemos que preocuparnos bastante sobre la forma en que codificamos, ¿no? En otras Ujú. palabras, si es que cada vez que una persona se refiere a un tema X, por ejemplo, cada vez que esa persona se refiere a ese tema X, nosotros codificamos con el código correspondiente, corremos el riesgo de dar un número que sea demasiado inflado y que no represente en realidad el aspecto cualitativo o la realidad cualitativa, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte algo sobre cómo fue que tú abordaste la codificación de tal forma de que la representación de los resultados en forma de números haya sido confiable, ¿no? ¿Cómo fue que tú abordaste esa codificación? Sí, como voy a regresarme un poquito a esta pantalla en cuanto a los códigos emergentes. Bueno, aquí nada más estoy ilustrando un solo de los códigos y el código en este caso, perdón, se llama actores internos, que se refiere a los miembros de la agencia o actores externos públicos con los que interactúa. Estos son los códigos. Sí, La definición que yo doy son personas, un actor interno puede ser personas o puede ser instituciones. De una manera más amplia, pongo aquí como definición, los actores son personas o instituciones responsables de llevar a cabo tareas importantes con relación a las funciones, por lo tanto tienen una voz y responsabilidad social. Entonces, en este caso fue como encontré, digamos, al actor de que es educación, a los representantes políticos, o que fueran específicamente la sociedad, o fueran los estudiantes, o fueran los propios representantes. En el caso de la agencia mexicana, las organizaciones con las que interactuó llevaban este mismo código de actor interno o actor externo. También dice la aclaración aquí cuando usar este tipo de código cuando las personas tengan un cargo importante en la organización. O sea, si yo hablaba del presidente Fox, bueno, podía identificarlo con este código. O si pertenecen a una organización donde el vínculo es significativo para obtener o mantener la legitimidad, porque obviamente hay muchos actores con los que se vinculan las agencias, pero no tiene que ver con una relación estrecha respecto al tema de legitimidad. Entonces, si hay digamos, si pertenecían a esta organización con relación a la legitimidad, también los identificaba como un actor externo. Y en la misma tabla pongo cuándo no utilizarlo. Las personas que pertenecen a la agencia, pero que su función no tiene relevancia para obtener o mantener la legitimidad. Y también aplica a aquellas organizaciones que no tienen una relación con el proceso de legitimidad. Y bueno, aquí pongo yo un ejemplo. Este código es bastante extenso, que es lo que me daba a mí la confianza para poder ser consistente en el mismo código, ¿no? O sea, es como poder medir con la misma regla en los diferentes aspectos cualitativos que yo me encontré. Con respecto a la parte teórica, fue mucho más sencillo. No. Fue mucho más sencillo porque, por ejemplo, esta primera o esta estrategia que se dice consulta a líderes de opinión. Entonces,
cuando yo encontraba esta consulta de líderes de opinión, entonces la podía codificar también con esta abreviatura. Proteger intercambios también fue muy frecuente, políticas de confiabilidad en la forma en la que opera la misma agencia, una comunicación honesta, esta es otro tipo de estrategia, reserva de acopio de confianza. Entonces, en este sentido, creo yo que me fue mucho más sencillo en la parte teórica que en la parte emergente, identificarla y con ello sacar la frecuencia y poder después graficar. No sé si fui clara. Sí, sí, muchas gracias. Entonces, en realidad la importancia de la definición, de la buena definición operacional, diría yo, de estos códigos, ¿no? Ujú. ¿Cómo los defino? Sí. ¿Qué sentido tienen estos códigos en el contexto de mi investigación? Y lo que tú mencionaste al final me parece muy interesante. Usualmente la definición de códigos que provienen de un marco de referencia externo, ¿no? Aquellos códigos teóricos o tal vez códigos generados de forma deductiva, son más fáciles de definir, ¿no? Porque la definición proviene de esos marcos conceptuales externos. Pero en el caso de los códigos emergentes es más complicado, ¿no? Porque es lo que las personas nos están diciendo. Ahora bien, yo quisiera ver si es que alguien más tiene preguntas. Somos un grupo bastante pequeño. Voy a pasarle el micrófono a Augusto, voy por lista, para que por lo menos nos diga Augusto si es que usa Atlas TI y si es que qué tipo de consultas tiene respecto a Atlas TI o lo que ha dicho hoy día Ada. Augusto, ¿tienes micrófono? Pareciera que no tiene micrófono Augusto, pero No tiene. Ah. Carlos acaba de levantar la mano, así que voy a pasarle el micrófono a Carlos. ¿Sí, Carlos? Ujú. Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues antes que nada, felicitarla por su trabajo. Muchas Eh, gracias. Me quedan solo dos dudas. ¿La información proviene de entrevistas a grupos o individuos? Y tendría una imagen de las preguntas, qué tipos de características tuvieron. Ajá, sí, mire, el trabajo de campo en realidad no hice ninguna entrevista a ninguno de los personajes o actores, sino que estuve en las asambleas generales, en las asambleas plenarias donde se toman las decisiones, estuve presente en asambleas regionales y realmente me basé en mis apuntes de campo. Entonces, directamente yo no entrevisté a ninguna persona. También obtuve el material de sus páginas web donde hacen publicaciones. En el caso de la agencia estadounidense, en este periodo de 10 años hay un apartado especial de la presidenta que ha sido la misma durante 10 años y ella cada mes escribe una carta hacia la comunidad. Entonces, eso fue una parte como muy, muy importante. En el caso de la agencia mexicana, también analicé lo que es una publicación que tienen ellos, la revista. Hice una segmentación. Este es un material muy abundante y no muestro aquí, digamos, todos los códigos emergentes, sino me basé mucho más en la aplicación de lo que es el análisis del Atlas T, pero hay mucha información abundante respecto a lo que yo encontré, pero mi acercamiento fue de esa manera. En las reuniones en general, ya sea pequeñas o más amplias, en ambas agencias. Gracias, Ada. Carlos, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias. ¿Nos puedes decir de dónde vienes, Carlos? ¿De dónde te conectas? Desde Guadalajara, Jalisco, Ok, México. bienvenido entonces. Gracias. Yo quisiera hacerte una pregunta, Ada, que es como una continuación.
de lo que preguntó Carlos y de lo que tú respondiste. Eh, Debido a que te basaste tanto en la observación, ¿no? Y dices que Ujú. tienes muchas notas de campo, eh, ¿tú escribiste esas notas de campo usando memos o qué papel jugó el memo en ese sentido? Sí, básicamente este fue el memo. Realmente creo que ahí dejé mucho material propiamente sin analizar, pero sí, específicamente fue el memo. Ahora, como expliqué al principio, la naturaleza de la investigación fue exploratoria, digamos, para describir, digamos, el comportamiento de las organizaciones más que ir un poquito más allá. Entonces, en ese sentido, pues tiene esa limitación. Pero, digamos, en mi tesis sí hay una descripción amplia de cada una de las agencias donde sí doy cuenta, digamos, a través de los memos y a través de los análisis, todo el trabajo de observación. Perfecto, muchas gracias. Entonces, para el resto, el memo, si no lo saben, es este espacio que es parte de la unidad hermenéutica, es parte del proyecto de análisis y es un espacio en el cual nosotros podemos ir escribiendo, ¿no? O acompañando el análisis con escritura. Más bien, la escritura es parte del análisis, por supuesto. Pero en estos memos Ujú. nosotros escribimos y podemos llevar, digamos, un cuaderno metodológico o un diario metodológico donde describimos cómo hemos realizado el análisis. Podemos tener un memo o conjunto de memos donde vayamos describiendo lo que la gente nos ha dicho y otro conjunto de memos en los cuales vayamos integrando, ¿no? Las diversas piezas del rompecabezas, por así decirlo. Entonces, en el caso tuyo, Ada, ¿tus memos crees tú que eran más descriptivos que analíticos o combinaste ambos? Yo combiné ambos. Yo aquí les muestro uno de los primeros memos que fue, digamos que la primera acción que yo hice con las lecturas en la unidad hermenéutica, yo iba como escribiendo mis principales impresiones, ¿no? De qué iba surgiendo con la propia lectura, ¿no? Entonces ahí digamos que está clasificada únicamente como un memo, pero conforme le hacía preguntas a la misma lectura con las preguntas teóricas, entonces yo ya identificaba los memos como aspectos teóricos y fue así, digamos, que cada una de las estrategias tienen como un referente en el memo teórico. O hay otro tipo de memos que yo los identifiqué que venían siendo con los actores. Entonces, por eso también a la hora que pude construir las redes, digamos, me fue mucho más sencillo saber cuáles fueron las estrategias que se utilizó directamente con los actores. Entonces, el memo es un elemento, yo lo considero en ese momento y ahora pues indispensable, ¿no? Es donde uno puede hacer anotaciones cortas o largas o unirlos o simplemente clasificarlos y se pueden convertir, no lo he hecho aún, pero se puede convertir en documentos primarios también los memos de acuerdo a la extensión, digamos, que cada uno que conlleve, ¿no? Es una herramienta, yo considero, fabulosa para el análisis. Gracias, Ada. Y además que el memo se puede vincular a citas textuales y a códigos. En otras palabras, si tenemos un muy buen memo en el cual nosotros desarrollamos nuestra comprensión de un problema determinado del estudio, entonces podemos decir, bueno, y esta comprensión, esto que estoy escribiendo aquí, se fundamenta en las siguientes citas textuales, ¿no? Entonces es muy fácil hacer el vínculo entre este espacio de interpretación, por así decirlo,
y la evidencia, ¿no? Lo que las personas nos están diciendo. Entonces, eso yo creo que es justamente la esencia de trabajar con Atlas TI o con o cualquier otro software de este tipo, ¿no? Que es Ujú. la idea de que vamos a generar un producto final que está fundamentado en la evidencia, que está conectado a la evidencia. Entonces podemos decir, llegamos a las siguientes conclusiones y cada una de ellas está basado en lo siguiente, ¿no? Entonces, esa conexión entre conclusiones y evidencia creo que es es crítica, ¿no? Es tal vez el propósito último de usar Atlas TI, y eso se facilita justamente con el uso de los memos, ¿no? Vamos a ver si es que hay más preguntas. Tenemos un par de minutos disponibles. Voy a pasarle Ujú. a María Jimena. ¿Cómo estás, María Jimena? Te paso el micrófono. Bien, hola, hola a todos, hola Ada. Hola. Hola. Eh, bueno, felicitaciones, muy interesante tu estudio. Ujú. Eh, Gracias. me surgió una pregunta a partir del primer comentario que has señalado que las gráficas, esas que nos mostraste con los resultados y con números, las desarrollaste a partir de las frecuencias, de códigos, es lo que yo creo haberte entendido. Y, y Correcto. mi, y mi comentario o mi consulta tenía que ver con la estructura de redes, la construcción de redes que señalaste, que desarrollaste en alguna de las etapas del estudio. Quizás nos has presentado una parte de tu estudio y quizás la construcción de redes arroje también otros resultados. Quería saber qué lugar ocuparon la construcción de redes en los resultados que nos expusiste, si te sirvieron también para llegar a esas gráficas y ver algunas frecuencias interesantes o tiene que ver con otros resultados. Sí, mira, bueno, primero muchas gracias. La construcción de las gráficas, déjeme llegar a ellas. La construcción de las gráficas representan la frecuencia de los códigos. Esto es únicamente, es así para clasificar, porque el autor nos dice, hay un esfuerzo de la organización por ganar la legitimidad y otra parte por mantenerla. Entonces, para mí la gráfica me muestra o me ilustra nada más por ejemplo, en este caso que estoy mostrando, la agencia estadounidense es una agencia consolidada en cuanto a esas estrategias, pero lo más interesante es ante quiénes está consolidado, porque la organización puede hacer muchas acciones, pero en realidad la legitimidad se obtiene de los actores externos. Entonces, de esta manera, la frecuencia, el más interesante es identificar con quiénes está vinculado y con quiénes está legitimizado y con qué tipo de estrategias, ¿no? Entonces, para mí sí fue muy relevante, por ejemplo, conocer que la agencia estadounidense, en primer lugar, está con el gobierno federal y las agencias a las que utilizó mucho más para vincularse fue un mantenimiento de legitimidad moral, o sea, la forma de comportamiento de la organización ante este actor. Entonces, este fue un tipo de hallazgo con respecto a la codificación de frecuencias, pero las redes sí me muestran otro tipo de vínculos, por ejemplo, la que muestra ahorita, que es la agencia mexicana, tenía que ver con la identidad, cómo se fue construyendo la agencia mexicana una identidad, porque es una organización joven, es una organización que busca ganarse un prestigio también y que buscaba también tener una postura y me pareció también interesante el identificar los actores
que acudió a organismos internacionales. Entonces, las redes me llevaron a otro tipo de hallazgos más que las frecuencias me llevan a un número específico, pero las redes me dan una comprensión mucho más amplia. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál era la meta de la agencia? ¿En qué valores estaba sostenida, digamos, su acción? ¿Cuáles fueron los actores? ¿Cuáles fueron las acciones para definir la postura que quería mostrar ante la sociedad y ante los mismos agremiados? ¿Y cómo iba construyendo su identidad? Entonces, en ese sentido, las redes nos muestran como una mayor riqueza de comprensión en el comportamiento de la organización, y las gráficas y la frecuencia de los códigos me dan características específicas de la organización. No sé Jimena, si fui clara. ¿Sí? sí, quisieras... Sí, sí, me queda mucho más claro y ya me parece interesante, claro, para explicitar eso, cómo se pueden conjugar ambos procedimientos que se pueden hacer a través del Atlas. Muchas Sí, gracias. muchas gracias. Sí, Para servirte. yo quisiera agregar que justamente las redes semánticas, porque estas son, podemos llamar redes semánticas, ¿no? Porque Ujú, el investigador, la investigadora está conectando conceptos con conceptos por medio de significados que la investigadora tiene que definir, ¿no? Atlas T no va a hacer eso con nosotros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cómo estamos entendiendo esta realidad? ¿Y cómo podemos reflejar ese entendimiento en un mapa conceptual, ¿no? Que es el mapa justamente que está mostrando ahora Ada. ujú. Entonces, yo creo que en ese sentido estos mapas nos permiten dos cosas por lo menos. En primer lugar, reflejar lo que ya estamos conociendo por medio de la codificación y por medio de la escritura de memos. Y en segundo lugar, nos permiten descubrir cosas que tal vez no pudimos ver simplemente leyendo los informes que produce Atlas TI o simplemente a través de la escritura, sino que al ver ahora, digamos, elementos conectados con otros elementos, tal vez hay cosas que podemos ver por primera vez, que no habíamos visto antes, ¿no? Entonces, yo me pregunto si de alguna forma, Ada, estas redes también te permitieron descubrir cosas nuevas. Sí, efectivamente, como dije al principio, en el modelo escalonado, que realmente las redes fueron los que me abrieron y a descubrir cosas que sí estaban, como digo, debajo del fenómeno. En el caso de esta agencia mexicana, lo que subyace, digamos, por ejemplo, el rol de la sociedad, que es muy evidente en la estadounidense, pero no en la mexicana, pero a la hora de construir las redes vi que sí existía esa relación, no de una manera obvia, pero sí había acciones, digamos, de esta misma agencia para vincularse con la sociedad, ¿no? Y cómo había esfuerzos, digamos, para vincularse, y me salió el código de identidad, que lo tuve, o sea, lo hice porque se iba perfilando la misma organización y los esfuerzos que iba haciendo. Junto con esa identidad fue la postura. Entonces, por eso construí, digamos, esta red que le daba sentido a esta identidad y que tenía que ver con este entorno, tenía que ver con las metas y con los valores, ¿no? Que subyacen como construcción de una identidad. Pero esto fue uno de los grandes, bueno, para mí sorprendentes, ¿verdad? Que los textos así en bruto, digamos, no te dan, sino es a través del análisis y en la construcción de las redes, realmente pues fue genial para mí, ¿no? Ok, muchas gracias. Yo quisiera ya ir cerrando la sesión de hoy. Ujú. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Tenemos hoy día participantes de Chile, de México, de Uruguay, posiblemente de Brasil.
Leriane Cardoso, ¿de dónde vienes? Sí, Sí, ¿de estou dónde em vienes? Bahia, Bahía. Brasil. Ah, Isso. muy bom. Ok, nosotros tenemos Brasil también, Bahía, tierra de Caetano Ujú. Veloso. Virgilio, ¿de dónde vienes, Virgilio? Virgilio Galindo. Elisa Sánchez, ¿de dónde vienes? Gabriel, ¿vienes de Uruguay? Parece que Gabriel viene de Uruguay. Y voy a pasar el micrófono a Augusto. Él tiene un comentario. Augusto, Sí, Augusto. posiblemente no tenga micrófono. Voy a ver si es que ha preguntado algo Augusto. Eh, bueno, Augusto es solamente para decir que viene de Granada, España. Yo estuve en Granada hace un mes atrás. Una maravilla. Bueno, entonces Ujú. quisiera cerrar esta sesión. Quisiera también preguntarte, Ada, si tú pudieras compartir con nosotros tu presentación de PowerPoint. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ya. Entonces, ¿por qué no me la envías y yo se la envío a todo el grupo? Y también voy a Ver. enviarle a todo el grupo la grabación de la sesión de hoy, ¿ok? Y Ujú. quisiera aprovechar la ocasión para invitarlos a todos a seguir participando en estas sesiones. Nosotros tenemos un conjunto de actividades a través de conferencia web, ¿no? Solamente para resumir, las siguientes. En primer lugar, los seminarios o los talleres gratuitos introductorios de Atlas TI cada 2 semanas, 1 hora. En segundo lugar, estas sesiones como la de hoy, comunidad de aprendizaje, en la cual invitamos a investigadores e investigadoras a que presenten sus proyectos. Y aquí, además, los invito a ustedes, si quieren compartir con el resto de la comunidad sus proyectos de investigación, entonces me lo dicen y podemos programarlos. En tercer lugar, estamos creando en este momento un programa de seminarios virtuales en métodos cualitativos, ¿no? Estos seminarios no serán en Atlas TI, sino que más bien en métodos. En otras palabras, está abierto a un conjunto de reflexiones que tienen que ver con la metodología cualitativa, no exclusivamente Atlas TI. Y esperamos iniciar estos talleres en marzo del próximo año, una vez al mes. Y finalmente, en el idioma inglés, un conjunto de talleres, también en métodos cualitativos, que lo hacemos en conjunto con la Universidad de Alberta en Canadá. Entonces, quisiera con eso cerrar la sesión de hoy y agradecerles a todos por su participación y principalmente agradezco a la doctora Ada Martínez por Ujú. haber compartido con nosotros su experiencia. Muchas gracias, Ada. Ujú. Al contrario, Ricardo, muchas gracias a ti. Ok, entonces nos despedimos de todos ustedes. Hasta luego entonces y esperamos verlos en una próxima ocasión. Gracias. Ujú. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao.